En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. En las tres pláticas de hoy, mañana y pasado, quería centrarme en el seguimiento de Jesucristo en la vida consagrada. Hoy hablo de la obediencia, mañana de la virginidad y del celibato, y pasado mañana, si Dios quiere, de la pobreza. En realidad, el signo distintivo más visible y externo de la vida consagrada es la virginidad, es la consagración en el celibato, en la virginidad. Pero empiezo por la obediencia porque es la actitud más radicalmente filial. En cada una de estas actitudes contemplamos a Jesucristo, que al entrar en este mundo y vivir la vida terrena, la ha vivido de esta manera y ha aconsejado en su seguimiento, nos ha aconsejado ir por este camino, lógicamente al que sea llamado a ello, ¿no? Responde cada una de ellas como a otras tantas tendencias fundamentales de la vida, del corazón humano, de lo que es la antropología humana, y una profunda tendencia a la libertad, a la autonomía, a valérselas uno por sí mismo. Y esa tendencia es buena. Gracias a esa tendencia, la persona madura pues, es capaz de gobernarse y valerse por sí misma, ¿no? Por eso esa tendencia profunda del corazón en sí misma es buena, pero ha quedado perturbada y herida por el pecado original. De manera que esa tendencia a la autonomía ha quedado herida por el orgullo de la vida. Recuerden aquella cita de la carta primera de San Juan 2:16. Hijitos míos, no améis el mundo ni lo que hay en el mundo, porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y el orgullo de la vida, son las tres tendencias. No son del mundo, no son de Dios, sino que son un daño. Pues aquí nos referiríamos al orgullo de la vida, esa tendencia a la autonomía, a la libertad, está herida por el orgullo, por la soberbia, por la vanidad. Dentro de los pecados capitales, la soberbia es el primero. ¿Y por qué? Pues porque afecta a lo más hondo del ser humano. Y en eso consistió el primer pecado, en una desobediencia. Y luego todos los pecados llevan consigo ese matiz de desobediencia de aquella ley de Dios que la ha puesto en nuestro corazón y que nos lleva a la santidad plena cuando se desarrolla. Cumplid mis mandamientos, nos lo decía la palabra de Dios hoy. Y por tanto, al entrar Jesucristo en la historia humana, en el curso de su vida terrena, nos ha manifestado esta actitud fundamental de la obediencia. Más aún, la redención del mundo consiste en la obediencia del corazón de Cristo. No se haga mi voluntad sino la tuya. Eso, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo diría que, y así lo explica el Tercer Concilio de Constantinopla, cuando habla de las dos voluntades, no solo que Jesucristo tiene dos voluntades, sino que están engranadas, la una en la otra.
La voluntad divina es lógicamente común con el Padre y el Espíritu Santo, es la que manda y es la que rige el universo y la historia. Con esa voluntad divina se ha acoplado, ha engranado perfectamente la voluntad humana, como en ningún otro. Y esta es una novedad importante que Jesucristo ha dejado como un ejemplo para que sigamos sus huellas. La vida consagrada tiene esta primera dimensión honda y profunda de vivir según la voluntad de Dios, como Jesucristo, lo cual lleva aparejada una gran dosis de humildad. Van juntas normalmente estas dos virtudes, la obediencia y la humildad, porque el pecado correspondiente o contrario es la soberbia, la vanidad, el orgullo de la vida. Por eso la vida consagrada en sus múltiples formas, como puede ser la vuestra, en este carisma en la Iglesia, familia eclesial de vida consagrada, como puede ser la vida del sacerdote, por el celibato, como puede ser la vida de los y las religiosas, desde las claustrales, en el claustro, apartándose del mundo, pues para alabar a Dios e interceder por todos, o las tareas de beneficencia, entra dentro de vuestro carisma y de vuestra tarea. Pues en la vida consagrada la obediencia es un punto fundamental, porque es imitar a Cristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hasta dar la vida. Esta es la voluntad del Padre, pues que entreguemos nuestra vida como ofrenda a Dios y como servicio a los demás. Pero hay que preguntarse qué es la obediencia para vivirla, claro. San Ignacio, en la carta a los jesuitas de Portugal, sus obras completas, podéis buscarlo en el índice, esa carta a los jesuitas, al provincial de Portugal, lo explica como nadie lo ha explicado. Y los jesuitas normalmente, en su tradición carismática, diríamos en la Iglesia, pues esta es una nota especial, distintiva, característica propia, la obediencia. De manera que San Ignacio, cuando forma a los novicios para jesuitas, no les pone tanta dosis de oración, les pone más dosis de obediencia. Es decir, el novicio está dispuesto para poder emitir sus votos cuando su voluntad se ha hecho dúctil a la voluntad de Dios en la obediencia. Eso lo trabaja mucho la Compañía de Jesús y otros muchos que se inspiran ahí. Pero vale para todo cristiano y especialmente para la persona consagrada. Y por eso San Ignacio explica en esa carta en qué consiste la obediencia. Yo tomo algunos rasgos simplemente. Santo Tomás define la obediencia como la postura habitual y gozosa. Si es una virtud, es algo habitual y es algo gozoso, aunque suponga a veces la cruz. Postura habitual y gozosa por la que uno reconoce la voluntad de Dios en el superior. El superior sirve como de sacramento visible de la voluntad de Dios, que es invisible y no tan accesible. Siempre que la voluntad de Dios se manifieste de manera clara, pues está claro y todos tenemos que obedecer, superiores, súbditos y todos, ¿no? Como es en la palabra de Dios, como es en lo que nos enseña la Iglesia, con fe dogmática, etcétera, ¿no? Lo que viene de Dios claramente por un cauce, pues eso es para todos. Y hemos de obedecerlo todos con obsequio y asentimiento de nuestro corazón y de nuestra mente. Pero la virtud de la obediencia en general se define así, ¿no?
como la postura habitual y gozosa. Habitual y gozosa. Y no que uno obedece una vez al año, no, sino habitualmente. Es la postura habitual y gozosa, además. Las energías, cuando se desarrollan, pues producen gusto, ¿no? Un niño que tiene mucha capacidad de moverse, le dejas moverse y disfruta, jugando, aunque sea, qué sé yo, con cualquier objeto que haya encontrado. Encuentra enseguida jugar y se imagina y es inagotable. No hay quien lo agote en sus energías, porque la energía por su propia naturaleza tiende a expresarse. Por eso el que recibe el impulso obediencial en actitud de humildad, pues disfruta obedeciendo. Es una pregunta que uno debe hacerse, ¿no? ¿Esto de la obediencia es solo para ratos especiales, para encargos especiales, para, no sé, cuando Dios se revela casi como una teofanía? No, es para el diario vivir. En el diario vivir estamos todos sometidos a la voluntad de Dios y todos de una o de otra manera sometidos al superior. En la vida consagrada mucho más todavía, porque esa obediencia no solo es individual y de cada persona, sino que es comunitaria. Y es una obediencia comunitaria a las reglas, constituciones, reglamentos, al horario de cada día, a la vida de comunidad. Es una obediencia comunitaria. Este es un aspecto importante, ¿no? Que recuerda vita consecrata, ¿no? Por tanto, la virtud habitual y gozosa, actitud habitual y gozosa por la que uno reconoce la voluntad de Dios en el superior. Si no es mi superior, pues no puedo ejercer propiamente la obediencia, aunque en la palabra de Dios continuamente se nos dice que en la relación de unos y otros seamos sumisos unos a otros. Una palabra que está proscrita hoy en el diccionario. Eso de ser sumiso, vamos, suena casi a blasfemia, ¿no? Contra la libertad humana. El otro día atendía a unos novios que van a casarse pronto y me decía él, fíjese que mis hermanos me dicen que me he vuelto sumiso, o sea, como lo peor que podía ser, porque me voy a casar y estoy sumiso a mi mujer o a mi novia, ¿no? Bueno, pues una manera de decir que hoy día esa palabra, al arzobispo de Granada se le ocurrió publicar un libro que estaba en italiano, lo tradujo y se titulaba así, Cásate y sé sumisa. Pues se armó la revolución mundial, ¿no? Casi le metió en la cárcel, como suena, por decir eso, ¿no? De manera que, vamos, a los esposos no se les ocurre a los novios elegir esa lectura de San Pablo. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. ¿Qué es eso? Eso era antes o antiguamente. Ahora somos libertarias, ¿no? Bueno, no entro en criticar esta actitud que viene del pecado en último término. Y bueno, pues también ahí está la promoción de la mujer sana. Pues en ese sentido estamos, como no, en lo que Dios quiera. Pero vuelvo a la obediencia en la vida consagrada, pues está como minutada, es decir, está expresada, está pautada. Y bueno, pues por eso en el aspirantado, en el noviciado y en la formación permanente es una actitud que hay que revisar continuamente, porque sin obediencia no hay comunidad, sería imposible. Con obediencia vamos creando comunidad, porque la obediencia no solo es la virtud personal de cada uno, de cada una, sino que también es la actitud comunitaria, por la cual reconocemos la voluntad de Dios en el superior, en la superiora, o en la encargada, o en la que esté asignada para esa tarea legítimamente. Hay como dos extremos que se oponen a la virtud. La virtud de la obediencia lleva consigo esa sumisión humilde a la voluntad de Dios, expresada en el superior o en la superiora, pero tiene el extremo de la rebeldía que uno experimenta dentro, ¿no? ¿Y por qué?
¿por qué tiene que ser esto así, no? Y empieza uno a elucubrar y tal, y bueno, ahora explicaré un poco más adelante. Ya se entiende, la rebeldía pues va contra la obediencia. Con esa rebeldía pecaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y así hemos pecado todos, de rebeldía, sentir cierta rebeldía, inconformismo, etcétera, ¿no? Puede tener un elemento positivo, pero no es ahora momento de analizarlo, ¿no? Positivo en cuanto que tengo iniciativas, pero con humildad he de expresarlas. Pero la rebeldía por su propia naturaleza es no quiero obedecer, así como suena, aunque sea disimulado y camuflado de múltiples maneras. Y el otro extremo es el servilismo, es decir, obedezco no a Dios, sino al superior para tenerle contento y que me dé lo que yo quiero. Eso se llama servilismo. Pues tener contento al superior, a la superiora, y si es preciso con algún regalito, por la cuenta que me tiene, para que me mande lo que yo quiero, ¿no? Bueno, ya se entiende, que ni una actitud ni otra, por extremo, de un sitio o de otra, digamos, es obediencia. También tenemos que examinarnos, pues, porque nuestra obediencia es a Dios, a la voluntad de Dios, expresada en la voluntad de la superiora, pero es a Dios a quien obedezco y a quien rindo el homenaje de mi vida y la ofrenda de mi vida. Yo no he ofrecido mi vida a ninguna persona de este mundo, se la he ofrecido a Dios, pero tengo que obedecer al Papa o al obispo cuando he sido presbítero, o expresar esta obediencia de múltiples maneras, también en la horizontalidad. Y San Ignacio en esa carta explica como 3 aspectos de la obediencia. Uno primero es la obediencia de ejecución, hacer lo que se me manda. ¿Recordáis aquella página evangélica? Un padre tenía 2 hijos y le dijo a uno, ve a mi viña, y dijo, voy, y no fue. Y el otro le dijo, no voy, pero después recapacitó y fue. ¿Cuál de los 2 ha cumplido la voluntad de su padre? Es obvio, ¿no? El que lo ha hecho. Por tanto, la ejecución es como el primer paso, es hacer lo que esté mandado. Y además con gusto, sin protestas, Si hay algo que sugerir, pues lo sugiero. Hoy día podemos sugerir a todos los niveles, ¿cómo no? Pero, pues, ¿qué es lo que hay que hacer esto? Pues venga, pues hagámoslo con prontitud. La ejecución. En la ejecución no reside la virtud de la obediencia, porque uno puede hacer lo que tenga que hacer y su corazón estar al margen. La virtud está en la voluntad, está en el corazón. Por tanto, ese otro aspecto de obediencia es la obediencia de voluntad. Quiero con mi voluntad lo que quiere Dios, que se me expresa a través del superior correspondiente, ¿no? Bueno, pues, y lo cumplo, lo ejecuto. No valdría decir, bueno, yo tengo una voluntad adherida plenamente a la de Dios, pero luego hago lo que me da la gana, en la práctica. Bueno, si no, la ejecución va junto, aunque la virtud no está en la ejecución, sino en la voluntad. Pero la voluntad se expresa haciendo lo que se me manda, ¿no? Así que obediencia de ejecución, obediencia, por ejemplo, un militar, por poner un ejemplo, también se puede santificar. No es que ahora estoy examinando la actitud de obediencia de un militar, pero pues un militar puede ejecutar lo que se le manda y su voluntad estará al margen. Bueno, pues no sería esa la obediencia que se nos manda en el ámbito cristiano. Se nos manda ejecutar, hacer aquello que se nos manda, pero con el corazón, poniendo el corazón allí. Por eso está el nivel de la ejecución, está el nivel de la voluntad, que es donde reside propiamente la virtud y que incluye la ejecución. Y está la obediencia de juicio. Es delicado explicar esto, a ver si Dios me da palabras y a vosotros entendederas. Que sea Dios el que lo explique, porque si no, hoy que somos tan celosos de nuestra propia libertad, este punto, el mundo no lo entiende, claro.
pero a veces tampoco lo entendemos nosotros. No se trata de que no tenga yo juicio propio. Claro que lo tengo. Y si es de día, veo que es de día. Y si es de noche, veo que es de noche. Y ante cualquier tema o asunto, pues tengo mi propio juicio. Si me mandan que yo organice las cosas, lo haré según mi juicio. Pero en la obediencia se me manda que mi juicio no cuente, sino que cuente lo que me manda el superior. Con lo cual el juicio lo tengo que aparcar. Eso es obediencia de juicio. Que no quiere decir que no tengo un juicio concreto sobre lo que sea. Más aún, si soy persona adulta, tengo juicio propio y debo aportarlo en los momentos en que se me pida. Que hay muchos momentos en la convivencia comunitaria, no solo en los solemnes capítulos o asambleas, que se me pide la opinión, y ahí todos deben opinar, y es una obligación, aportar, sino en la vida cotidiana, pues también, si una persona vive sanamente la obediencia sin caer en servilismos ni en rebeldías, pues se le ocurren muchas cosas y las propone, luego el superior diga si sí o si no, si conviene o no, si ahora o después o nunca. O sea que el propio juicio se nos pide y no tenemos que destruirlo. Pero se nos pide obediencia de juicio, significa que mi juicio no cuenta. Yo pongo el ejemplo, los que seamos conductores de coche, cuando en un momento dado metes el embrague, pues el motor no va por ahí. Pues eso, en tu motor, en tu engranaje, de tu voluntad con la de Dios, con la mediación del superior, de las circunstancias, etcétera, etcétera. Obediencia de juicio es mete el embrague a fondo y tu juicio ya podrás exponerlo si te lo preguntan o si después de haberlo expuesto no es tu juicio el que va a seguir adelante, mete el embrague a fondo, porque es que si no tu juicio va a chirriar si es contrario a lo que te están mandando. Ejemplos hay muchos, ¿no? Pues voy a poner el de un sacerdote y así ninguna se siente herida, ¿no? Pero vamos, se aplica también a cualquiera en su propia situación. El obispo te llama un día, ¿qué querrá el obispo? Bueno, pues mira, que he pensado que vayas a tal pueblo, a tal tarea o este encargo. El obispo suele dorarte la píldora, ¿no? Suele decirte que he pensado en ti, porque resulta que no sé cuánto. Cuando se pone así el obispo es malo. Dice, no, me lo tiene que justificar mucho, ya sé a dónde va. Y entonces, pues uno puede tener y debe tener su propio juicio, claro. Pues yo había pensado ir a este otro pueblo o encargarme de aquella otra tarea o ver que no soy capaz para esta que me encomiendan. Y ahí hay un diálogo, claro. Y le explico y le digo y tal, sí, todo, te escuchan con mucha atención. Y al final te dice, pero vas a ir donde te estoy diciendo. Bueno, pues cuando salgas de la entrevista con el obispo, no actives tu propio juicio, porque se te va a hacer muy difícil obedecer. Deja el juicio aparcado. Y ahora la voluntad de Dios te viene a través de este mandato explícito, que luego se concreta incluso en un nombramiento por escrito. Lo entendemos todos. La obediencia de juicio no significa que yo quedo anulado, o que mi mente queda anulada, o que mi juicio queda destruido. No. Voluntariamente, en la obediencia, hago la ofrenda, también de mi propio juicio, dejándolo a un lado. Cuando me pregunten, pues lo digo, o lo explico, o si me piden opinión, la expreso, y bueno, con libertad. Creo que en esto, hoy día, pues todos vivimos en esa libertad de poder proponer, de poder sugerir, pero siempre con la actitud de, bueno, lo que Dios diga a través del superior. Yo debo decir, después de poner ese ejemplito que nos hace sonreír, pues que para mí una de las cosas que más me han edificado como obispo es llamar a un sacerdote y decirme, pero eso prácticamente todos o casi todos, ¿no? Por algún caso, ¿no? Lo que diga usted, lo que diga el obispo. O sea que los curas son muy obedientes, lo sepáis. A mí me ha edificado mucho porque yo no soy tan obediente, me cuesta.
a veces soy más rebelde, ¿no? Bueno, pues creo que la obediencia queda un poco descrita en este sentido de ejecución, de voluntad y de juicio. Algunos a esta tercera la llaman obediencia ciega, que a veces se explica mal, porque se entiende obediencia ciega como si yo fuera un tonto, una tonta. Que no se trata de eso. Obediencia ciega quiere decir que dejas en zona oscura. Hay una zona del ojo, que todos, no sé, seguro que lo sabéis, yo no soy ningún experto. Hay una zona ciega, hay una parte por la que uno no ve, no se da cuenta porque ve por todo lo demás, ¿no? Pero hay una parte que es ciega. Pues eso sería la obediencia ciega, que pongo mi juicio en un lugar que no me influye y obedezco con todo mi corazón, con todo mi ser y con toda mi alma. En ese sentido es ciega, no en el sentido de irracional, antihumana, que es como se explica algunas veces, ¿no? No somos de obediencia ciega, porque aquí todos podemos opinar. Pues sí, nadie te ha dicho eso. Estás entendiendo mal lo de obediencia ciega, que es una palabra tomada de esa carta de San Ignacio. Pero ahí lo explican muy bien. Y se trata pues de entrar en lo que significan las palabras. Pero por eso no he querido usar la obediencia ciega, es obediencia de juicio, porque enseguida nos brota la rebeldía y la reivindicación de nuestros derechos. Pero creo que queda claro. Jesucristo, siendo el Verbo eterno hecho hombre y con una lucidez mental enorme, en todo momento ha hecho lo que el Padre le ha mandado. Y bueno, pues en un momento dado, al ver la voluntad de Dios que viene sobre él, pues de una manera muy fuerte, como es en Getsemaní, le pide: Padre, pase de mí este cáliz. Y concluye inmediatamente: no se haga mi voluntad sino la tuya. La carta a los Hebreos, capítulo 5, toma ese diálogo. Cristo, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado. Es un texto no fácil de interpretar, porque lo que Jesús pedía es ser liberado de la muerte o de esa copa o de todo ese sufrimiento que ya hemos visto en otro momento, ¿no? No solo la muerte en sí misma, sino pues muchas más cosas que van ahí junto con su muerte redentora. La frase de la carta a los Hebreos es muy fuerte, ¿no? A gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su actitud reverente. Continúa. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. 3 verbos que no tienen desperdicio. Aprendió sufriendo a obedecer. O por el sufrimiento aprendió la obediencia. Luego la obediencia también lleva a la cruz, claro. Primero en Jesucristo. Con lo que sufrió, aprendió la obediencia. Pero no porque él fuera desobediente, que no lo fue nunca, sino que hay cosas en la vida que se aprenden con la vida. Y aprendió. No solo es obediente en su actitud radical de escucha al Padre y de hacer lo que el Padre le manda, sino que en el sufrimiento de la cruz se fue fraguando una obediencia, o fue creciendo una obediencia pues que no tenía al principio, fue una actitud creciente y en la cruz quedó como desarrollada plenamente. Con lo que padeció, aprendió la obediencia, o aprendió sufriendo a obedecer. La traducción es una u otra según los matices, ¿no? Luego, Jesucristo ha obedecido siempre, y ha obedecido incluso cuando la voluntad de Dios ha sido crucificante. Y así será nuestra vida. Por donde Él ha ido hemos de ir, y por donde Él ha pasado hemos de pasar. Y hay veces pues que siempre tenemos
la posibilidad de exponer hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos, hasta dónde eso siempre no habrá superior o superiora tan ogro que no me quiera escuchar nunca, ¿no? Pues hoy día nos escuchamos unos y otros en cualquier nivel. Pero es importante que no cuando venga cualquier contratiempo o cualquier crucifixión y diga, esto no es para mí, ¿cómo que no? Si hubiera dicho eso Jesucristo, apañados estábamos, ¿no? O sea, vino la cruz y expresó su voluntad humana de repulsa, no tanto de voluntad, sino de instinto. Eso lo explica muy bien el catecismo. No me entretengo ahora en eso, ¿no? O sea, Jesucristo siente repulsa ante la muerte porque todo ser vivo siente repulsa ante la muerte. Segundo, porque Él es una persona que no tiene pecado, por tanto no hay connaturalidad con la muerte. Y tercero, porque es el Hijo de Dios hecho hombre. Eso lo explica un número del catecismo preciosamente, ¿no? La repulsa, por tanto, en Él se sitúa a nivel instintivo, no de voluntad. Porque con su voluntad ha querido lo que el Padre quería, lo ha querido siempre, y lo ha querido sin ninguna resistencia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por tanto, no es señal de que no sea voluntad de Dios el que esto me crucifique. Más bien, es una señal a favor de que es voluntad de Dios. Porque en principio mi vida no está planteada placenteramente, sino mortificada. Y en muchos momentos me vendrá por el camino de la obediencia. Pues ese es un camino de libertad. Es así. Porque de no obedecer somos esclavos de nuestro propio gusto, capricho o juicio. De no obedecer ha venido al mundo la ruina, Adán y Eva y todo lo que le sigue, incluidos nosotros. De no obedecer solo han venido males. Y de la obediencia de Cristo ha venido la salvación. Una obediencia que se ha fraguado y se ha consumado en la cruz. Por tanto, vayamos por ahí, que ese camino es el de la verdadera libertad. Porque no quiero otra cosa que hacer la voluntad de Dios en todo momento de mi vida. Eso da una paz enorme. Saber que Dios ha manifestado su voluntad a través del superior, el que cada uno tiene, pues eso es lo que Dios quiere. Amén. Y en tiempo pascual, aleluya. Ya está. No hay por qué ponerse tontos, ¿no? Bien, pues esta primera actitud me parece importante y fundamental. La vida consagrada, la vida sacerdotal, la vida cristiana. Es un consejo evangélico que es para todo cristiano, pero en la vida consagrada mediante voto, dentro de un marco concreto, de una regla, de unas constituciones y de unos superiores legítimos. Y dentro del sacerdocio, pues hemos hecho promesa de obediencia al obispo que nos ha ordenado y a todos sus sucesores. Y no nos faltará quien nos diga la voluntad de Dios en cada momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.